Todo comenzó el día en que Roberto y su hermano decidieron apostarlo todo para irse de ilegales a los Estados Unidos. Cuando llegaron a la frontera, compraron galones de agua y alimentos enlatados. Los guardaron en sus mochilas y se alistaron para iniciar con la travesía más peligrosa de sus vidas. Habían dejado muchas deudas y a sus familias atrás, así que fallar no era una opción. El coyote que los dirigiría era un tipo mal encarado y les advirtió que si se quedaban o se atrasaban, los dejaría y continuaría con el resto del grupo. Roberto y su hermano se sintieron intimidados por la actitud de aquel hombre. Esa noche comenzaron a caminar. El pollero rápidamente identificó a 2 hombres de buena salud y los envió hasta atrás. Los demás, síganme, dijo con voz autoritaria. Después de caminar por 5 días y 5 noches, el cansancio ya se había apoderado de sus cuerpos. Pasaron por un lugar donde había muchas cruces. Se notaba en los rostros de todos la preocupación y el miedo de que tal vez podrían terminar así en ese lugar tan desolado. Pues también habían huesos humanos esparcidos por toda la arena. Después de eso, caminaron como 1 hora más aproximadamente. El guía les ordenó descansar 5 minutos. Roberto aprovechó y se fue rápido al baño. Estaba orinando cuando sintió que a sus espaldas alguien lo observaba. Volteó y vio que al lado de un arbusto, como a 10 metros, estaba la figura de alguien, agachado en cuclillas. No se distinguía muy bien, ya que era de noche. El miedo recorrió su cuerpo y se puso en estado de alerta al ver que esa cosa se puso de pie. Era todo negro y medía como 2,5 metros de estatura. Rápidamente se dio la vuelta y regresó, pero cuando llegó al lugar ya todos se habían marchado. Retiró la manga de su muñeca para ver su reloj y desconcertado se dio cuenta de que ya había pasado 1 hora. Con miedo, preocupación y desorientado, siguió caminando. Después de un rato, se sentó para comer la última lata de atún que traía. Mientras lo hacía, alcanzó a escuchar voces a lo lejos. Subió una lomita para ver más allá y al llegar a la punta, miró que del otro lado había una barranca y en el fondo habían 5 personas rodeando una fogata. Estas estaban vestidas todas de negro. Al ver eso, se agachó para no ser descubierto, ya que el grupo en el que él iba era de 30 personas y en la fogata solo habían 5. Eso se le hizo muy sospechoso. Esas personas llamaron poderosamente su atención, así que se puso pecho a tierra para seguir observando sus movimientos. Después de observarlas por un momento, alcanzó a distinguir que todas eran mujeres. Estas empezaron a quitarse la ropa y comenzaron a cantar en una lengua extraña y a bailar alrededor de la fogata. Roberto estaba totalmente impresionado, ya que nunca había visto algo parecido. Después de un momento de sus cantos, una de ellas sacó algo de un costal. Cuando Roberto agudizó la vista, alcanzó a distinguir que era un bebé de entre 1 y 2 años. Al mismo tiempo, este comenzó a llorar con frenesí. Sus gritos retumbaban en la oscuridad. Cada una de las mujeres tomó una extremidad del niño y una de ellas, al parecer la más anciana, le clavó un cuchillo en el cuello. Con eso, el infante dejó de llorar y comenzó a desangrarse. Al mismo tiempo, un silencio abrumador se apoderó del lugar. No se escuchaba nada de sonidos de animales ni del viento. El aire se sentía muy pesado y la temperatura bajó considerablemente. Mientras se desangraba, aventaron el cuerpo del infante, ya sin vida, a la lumbre. Al mismo tiempo, las llamas se levantaron como 5 metros de alto. De ellas emergió un ser corpulento, del cual se alcanzaban a distinguir 2 cuernos en la parte superior de su cabeza que lo coronaban. Ahí, Roberto se dio cuenta que ese ser era la misma sombra que había visto unos momentos antes. Las mujeres comenzaron nuevamente a cantar y a bailar mientras se reían de una forma demoníaca. Ese ser diabólico se quedó en el centro de las llamas, devorando las partes del cuerpecito de aquel niño que habían arrojado anteriormente. Roberto no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Inmediatamente
Le dieron ganas de devolver lo que había comido, pero prensó con todas sus fuerzas sus dientes y con sus manos tapó su boca. Un terror se adueñó de todo su cuerpo. Tal era su miedo que quiso salir corriendo, pero su cuerpo, invadido por el ataque de escalofríos, no le respondió. Se quedó tirado sobre el suelo, inmóvil, cerrando los ojos, y se tapó los oídos con las manos para no escuchar los cantos demoníacos de aquellas mujeres. Tanto había bajado la temperatura que era notable su respiración. Aún así, los cánticos seguían escuchándose a lo lejos. Se apretaba con más fuerzas los oídos con las manos, pero eso no sirvió de nada. En ese momento, sintió lo gélida que estaba la medallita que su hijo le había dado el día que había salido de su pueblo. Esto hizo que se tranquilizara, hasta que poco a poco fue disminuyendo el sonido de sus cánticos satánicos. Una hora antes del amanecer, el fuego comenzó a extinguirse. Algunas mujeres se vistieron y se fueron caminando. Otras se convirtieron en bolas de lumbre y salieron disparadas hacia el horizonte. Con los primeros rayos del sol, Roberto se sintió aliviado por ver la luz del día, pero de igual forma se sintió sumamente atraído de ir a ver en el lugar donde habían realizado el aquelarre esas brujas. Al llegar, instantáneamente fue golpeado por un desagradable olor a carne podrida y a carbón. Era tan fuerte que recogió la manga de su camisa para taparse la nariz. Habían muchas velas negras de diferentes tamaños, una pila de huesos, la mayoría eran de niños, algunos enteros, otros triturados. El lugar estaba invadido por una plaga de babosas, escarabajos y moscas. También estaba pintado un gran pentagrama y al centro de este estaban los restos de la fogata. Entre las cenizas se alcanzaban a distinguir los restos de aquel pequeño. Al ver la terrible escena, quedó inmutado. Se dio cuenta de que había sido una mala idea, así que se alejó y corrió hasta donde sus piernas ya no pudieron más. Sin comida y sin agua, estuvo a la deriva todo ese día. En su mente no cabía otra idea más que pensar que esa sería la última noche de su vida. Pero ya, casi cayendo el sol, vio a lo lejos un grupo de personas, les gritó con todas sus fuerzas y éstas regresaron para ayudarle. Roberto les explicó que se encontraba perdido y que lo ayudaran, que ya no tenía comida ni agua. Ellos le compartieron de sus provisiones y lo incorporaron a su grupo. Así fue como pudo llegar a los Estados Unidos. 2 meses después, encontró a su hermano y le platicó lo que le había sucedido, pero él no le creyó. Aún así, estaba contento de haberlo encontrado, ya que lo habían dado por muerto aquella noche que desapareció sin dejar rastro. Lo que le ocurrió a Roberto es una historia que jamás olvidará.